mañana comenzamos otro día más, otro jueves más, este programa de Intereconomía Inmobiliaria. Sean todos bienvenidos a este día en el que, bueno, están bajando las temperaturas, pero el sector sigue todavía con la temperatura. Me atrevería a decir con el termómetro arriba del todo, con 37-40 grados casi. Bueno, pero vamos a hablar de qué, de la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevos proyectos de sostenibilidad y también de la evolución del mercado, que están centrando también la actualidad del sector, y vamos a analizar estos primeros 6 meses del año, cumpliendo ese primer semestre del año. Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido, qué podemos esperar de la segunda mitad de este año, pero también en los próximos minutos vamos a descubrir algo más. Vamos a hablar de inteligencia artificial que sigue transformando el negocio del sector inmobiliario con el lanzamiento, conocíamos hace tan solo unos días, de Gravity. Es una nueva solución desarrollada por la compañía Evox AI, un cerebro artificial, dicen, diseñado para revolucionar la comercialización de viviendas y optimizar también todo el proceso de ventas en el sector inmobiliario. Conoceremos cómo funciona esta herramienta. También vamos a viajar hasta la Costa del Sol, donde Cordia Group, uno de los grandes promotores inmobiliarios residenciales europeos, acaba de iniciar las obras de su segundo proyecto en España. Es una compañía con más de 2 décadas de trayectoria, que está presente en varios mercados europeos y con un amplio reconocimiento también internacional, que continúa reforzando su apuesta también por nuestro país. También entre los asuntos vamos a hablar de sostenibilidad, que vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de esa convocatoria de los premios Saint-Gobain a la mejor práctica de construcción sostenible. Han ampliado el plazo de inscripción para seguir impulsando las iniciativas más innovadoras y responsables de toda la cadena de valor de la edificación, y vamos a hablar sobre todo ello. Además, vamos a poner el foco también en esa primera edición del foro del suelo, que se va a celebrar el próximo martes, día 30. Allí va a reunir a los principales propietarios del suelo, a los promotores, a inversores, para analizar uno de los grandes desafíos del mercado, que es el acceso al suelo y también el desarrollo de esa vivienda en España. El sector público y el sector privado se van a sentar para analizar qué es lo que está ocurriendo en España. Van a estar allí presentes compañías como Alistea, Vía Ágora, también Lanco, y entre los ayuntamientos invitados se encuentran Barcelona, Madrid, Zaragoza y Murcia. Y cuando estamos a punto también de cerrar el primer semestre, ya lo decía al principio, vamos a hacer balance de cómo está evolucionando el sector inmobiliario, qué previsiones se están cumpliendo, cuáles son esos principales retos y qué podemos esperar de esa segunda mitad del año. Lo vamos a analizar con Asprima. Con todos estos asuntos sobre la mesa, comenzamos un jueves más, Intereconomía Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. 11:13 minutos. Comenzamos a abordar los asuntos que tenemos sobre la mesa. Saludo ya a Jorge Ginés, director general de Asprima. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Qué tal todo? Encantado. Pues, No te has atrevido a decir, el mercado está caliente, ¿no? Bueno, ahora lo diremos, ¿no? No sé si se está... Bueno, sube la temperatura, ¿no? Cada vez que se habla de suelo, cada vez se habla de los cuellos de botella, cada vez que se habla del precio de vivienda, no me digas que es un recalentamiento. Sí, al final me invitan muchos días y siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, en una demanda de abundancia y una oferta de escasez en todos los sentidos, pues hay una fricción que evidentemente hace que se caliente. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos fresquito, ¿no? Hoy hace un poquito más de fresco, Bueno, hoy sí está ¿no? mejor. De hecho, venía andando y estaban cayendo unas gotas, así que nada, bienvenidas también. Si tuvieras que hablar o definir los primeros 6 meses del año, ahora hablamos de todo lo que ha tenido por dentro de lo que han sido las propuestas, de lo que esperabais vosotros desde Asprima, pero ¿cuál sería ese adjetivo que definiría a estos 6 primeros meses del año? Pues un poco continuista a lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Es decir, a ver cómo lo explico. Partiendo de esa base de la abundancia de la demanda que sigue entrando, es decir, eso parece que no lo podemos parar digamos, en las zonas calientes, ¿no? 120.000 en los últimos 5 años en Madrid, en Cataluña más o menos, en Andalucía menos, pero también, Alicante, o sea, todas estas zonas siguen teniendo una demanda brutal. Y un poco, digamos, la oferta no somos capaces de generarla lo suficiente, muchas veces por falta de suelo,
y otras veces por falta de valentía, ¿no? Porque sí es verdad que el único cambio que ha existido es que desde las comunidades o determinadas comunidades sí han cambiado la regulación para intentar fomentar esa oferta. Incluso el plan estatal de vivienda va en esa línea, ¿no? Pero claro, esos transatlánticos es que cuestan muchísimo el bajarlas a la tierra. Entonces, estamos en esa fase de intentar bajar a la tierra todos esos cambios normativos que ha habido y que se empiecen a aflorar y mirar, ¿no? Oye, otro de los transatlánticos es la famosa ley del suelo. Año tras año se queda sin aprobar. ¿Qué es lo que va a pasar en la segunda mitad? Tú ¿Podría hablas ser? del artículo ¿Sí? 55, ¿no? Todas. Entiendo que te refieres a la ley estatal, al artículo Sí. 55. La que no se aprueba ni en el Senado ni en el Congreso. Van pasándose la pelota año tras Bueno, año. es uno de los grandes dificultades que tenemos, que es la judicialización del urbanismo, que además no tiene ningún sentido porque el espíritu de la norma no tiene, y como tú has dicho, se ha intentado cambiar 4 veces desde 4 puntos de vista. Ahora mismo está otra vez en el Congreso por parte del PP. De hecho, las mesas han sido ahora mismo. Xavi Vilajuana fue el otro día a defenderle como presidente de AFCE. Va a ir también Alfredo y Díaz Araque como secretario general de AFCE. Y bueno, quiero decirte, sustantivamente todo el mundo está de acuerdo, pero por el lío político que tenemos no somos capaces de sacarlo. Y debemos de parar la judicialización. Es uno de los problemas que tenemos porque es una pena. Yo siempre digo lo mismo, es decir, las 8.500 casas de Alcobendas de Valgrande podrían estar ya las grúas si no se hubiera judicializado. Y Montegancedo, que no solamente lleva 1.200, sino que tiene una universidad y sobre todo una infraestructura. Es que no nos olvidamos que la vivienda paga las infraestructuras. Entonces, unas infraestructuras para sacar carreteras, etcétera, también está paralizada por judicialización. Habían sido, si no me equivoco, en los últimos años hablamos incluso hasta 100 proyectos aplazados, en este caso, judicializados, sin ningún... Yo he perdido un poco ¿Has perdido la cuenta? Yo he perdido la cuenta. La verdad es que no lo tengo censado porque, quiero decir, te han judicializado desde los planes generales hasta los planes parciales. Y, oye, no nos olvidemos, por cuestiones espurias. Es decir, lo podemos decir que hemos tenido presuntos... lo de presuntos yo me ha hecho mucha gracia. Extorsionadores, ¿no? Porque es que... hay un recoveco con la ley, es decir, por un defecto formal te paraliza la anulabilidad del proyecto y tienes que empezar desde cero. De nuevo. Desde cero. Se lo recordamos a los oyentes. Se lo recordamos a los oyentes. Hemos hablado muchísimas ocasiones. Lo hemos hablado muchas veces. Entonces, quiero decirte, ni debemos permitir que la acción pública sea universal, quiero decir, tienen que ser los interesados y, por supuesto, lo que no puede un defecto de forma paralizarlo. Es decir, oye, si hay algo en el proyecto que está mal, pues que se corrija y que se tire para adelante. Si hay algo en el plan parcial, pues que se corrija y que se tire para adelante. Oye, y si se han equivocado las administraciones públicas en dar los correspondientes informes y se judicializa y se da, pues yo qué sé, lo más grave que en medio ambiente, pues chico, pues que se anule desde el principio, no al final. Yo no entiendo, porque tienes 20 años para paralizarlo, no lo entiendo que tengas sobre todo el proceso. Y luego... Lo que sí que tenemos que cambiar, y esto es una cosa nueva que estamos metiendo en el discurso, aquí lo he dicho muchas veces, el problema, o sea, la enfermedad no es la vivienda es el síntoma, ¿no? Y una de las cuestiones importantes que hace muchísimo daño en el desarrollo del suelo es la dictadura medioambiental que sufrimos. Que además tenemos una ley que no va, o sea, que no cumple ni la directiva europea. Entonces, un exceso de protección, que no estamos en contra del medio ambiente, ni mucho menos, pero un exceso de protección, porque nosotros tenemos que pasar declaraciones medioambientales en todos los procesos. Y en todos los procesos tenemos que esperar a la declaración de impacto ambiental. Pero en cosas ya, en proyectos de ejecución. Entonces, no tiene sentido. El plan parcial tiene que pasar su proyecto medio ambiente, evidentemente, y cuando lo pase una vez, no deberíamos de pasarle más. Tienes apuntado en la agenda lo que el próximo martes para hablar de ese foro, esa primera edición. Mi amigo Eloy me invita a todo. Lo que pasa es que voy a poco, pues no me da tiempo. Eloy Boua, director de Planes y Visión, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal todo? Pasar un rato de radio, como Sí, siempre, no, Elena. siempre, Gracias ¿no? por Aquí invitarnos. contamos la historia, el relato y ponemos todo sobre la mesa y no nos dejamos nada. Y aquí se va a poner sobre la mesa el hoy. Decía, bueno, tiene un nombre complicado, el foro que habéis puesto, esta primera Propietarios edición y es desarrolladores, ¿no? Laudener Develop Forum, esa primera Es edición, como que ha venido decíamos, próximo capital, martes. institucional, todo en inglés. Todo en inglés. Bueno, Todo en inglés. ahí se va a hablar mucho de suelo. Bueno, Se va a todos hablar, de suelo. se va a hablar solo de suelo, prácticamente. Administraciones, efectivamente, administraciones, empresa privada se van a sentar, lo decía, para hablar de ese acceso al suelo, el desarrollo de la vivienda en España, lo que está preocupando el sector público. Llevan a estar ayuntamientos, sobre todo Madrid, Barcelona, si no me equivoco, Sí, sí, sí. Zaragoza y también Murcia, y entre algunas de las compañías del sector Aliseda, Lanco y Vía Ahora. ¿Qué esperáis Pues de esta primera edición? el propósito del foro es poner sobre la mesa el valor o la relevancia del suelo como activo inmobiliario. En primer lugar, no podemos olvidar que es el principal, quizá, activo inmobiliario, el que da origen a todo lo que viene por detrás. Y vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de financiación, se está financiando, cómo se está financiando y qué se está financiando, quién lo está haciendo. Vamos a hablar también de urbanización y de los costes de urbanización de los desarrollos. Y ya en un plano un poco más regulatorio vamos a hablar también de lo que comentaba Jorge, ¿no? Qué resultado están dando, cómo se están aterrizando y qué resultado están dando algunas de las medidas que se están impulsando desde las administraciones para flexibilizar el urbanismo y cómo eso afecta al desarrollo de suelo. Intenta ser un planteamiento, en cierto modo, holístico, ¿no? No hablar solo de regulación, sino también hablar de dinámicas de mercado, que al sector le interesa también muchísimo. ¿Cómo llega el sector a esta primera edición de este foro de suelo? ¿Cómo ha sido esa acogida por parte del sector Bueno, privado y sector público? Vamos, está mal que yo lo diga, pero estamos a punto de llegar a los 300 inscritos en línea con el resto de foros que organizamos. O sea que la acogida está siendo muy buena para ser una primera edición. No olvidemos que es un tema capital. Es decir, al final, dentro de lo que nosotros hacemos, temas como financiación, temas como el mercado del suelo, temas como el alquiler, están sobre la mesa, ¿no? Tanto insisto, por el tema de regulación, pero sobre todo por el tema de mercado y de inversión. Y en ambos planos, este foro de suelo pues aterriza temas que al sector le está interesando mucho. Promotores, inversores, families, consultoras, administraciones públicas, todos están implicados en este mercado y eso es lo que tratamos de poner negro sobre blanco, ¿no? Eloy, ¿cómo ha sido ese primer semestre del año, hablando dentro del sector, y cómo ha sido también para vosotros? Jorge hablaba de continuidad y estoy de acuerdo. Continuidad sorprendente, por otro lado, porque con la guerra en Oriente Medio, en febrero, yo personalmente pensaba que no que esto se fuera al carajo, ni mucho menos, ¿no? Pero que había un panorama bastante oscuro en el horizonte en función de cómo evolucionaban los acontecimientos. Y parece mentira cómo nos estamos acostumbrando a que estos fenómenos que a priori son muy amenazantes para la economía global, que está tan interrelacionada y sobre todo cuando afecta a algo tan esencial como el petróleo, no haya tenido un efecto mayor. No sé si lo va a tener a futuro todavía, ¿no? No podemos descontar que esto no ocurra, aunque yo los análisis que estoy leyendo es que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que el memorándum firmado entre Irán y Estados Unidos parece que hace pensar que no van a volver las hostilidades, pero bueno, todo está por ver. Entonces yo me apunto al diagnóstico de Jorge. Bueno, haciendo diagnóstico, hay empresas que trabajan en el suelo. Y una de ellas es una de las grandes promotores residenciales, lo decía yo, lo anunciaba al principio, que es Cordia. Se encuentra aquí con nosotros Fernando Rodríguez, CEO de Cordia. Fernando, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Primera mitad de año, bien para vosotros, ¿no? Muy bien, la verdad es que podía decir que suscribo digamos, el análisis de mis compañeros y realmente el 2025 en lo que llevamos de año, pues 26, perdón, ha sido pues una continuación del 25, es decir, las promociones que tenemos en marcha se siguen vendiendo a unos ritmos importantes. También es cierto que ahora mismo nuestra presencia está muy circunscrita a Costa del Sol y lo que sí que vemos es, digamos, una demanda sólida, donde básicamente en nuestro caso es 100% extranjera. Porque vosotros sois un grupo
que opera en toda Nosotros Europa. somos un grupo, el grupo se llama Futurreal, estamos en 7 países europeos y además de la parte residencial que es Cordia, tocamos todo lo que sería inversión, oficinas, retail y ya centrándonos un poco en lo que es la parte de Cordia, que es puramente residencial, pues te podría dar 4 datos, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos como 70 proyectos en marcha, en distintas fases, unas 12.000 viviendas y un valor, digamos, de desarrollo de unos 3.8 billones americanos de facturación, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos en España y nuestra idea es pues ampliar operaciones tanto en Madrid como en Levante. ¿En qué momento se encuentra España para España, vosotros? en relación con otros países europeos, yo os diría que los fundamentales de España son muy sólidos. Casi en estos momentos yo creo que es el mercado más atractivo. No lo decimos nosotros, sino cuando analizas los informes de mercado pues, de grandes consultoras internacionales donde comparan varios países, España está de moda. O sea, el 25% de la inversión está llegando a España. Realmente, por lo menos desde el punto de vista del cliente extranjero, aquello que decíamos siempre de España va a ser la Florida, Sí. lo estamos viendo. Es decir, en la última promoción que tenemos prácticamente vendido el 35% de la promoción en nada, el 100% son extranjeros. O sea, polacos, húngaros, americanos. También es cierto que es un target, en nuestro caso, un target elevado, pero lo que estás viendo es eso. Es decir, el dinero se está moviendo en España, no solo como inversión, sino como destino final. Fernando, claro, decíamos, una compañía con una gran trayectoria detrás, de tantos años, decíamos, segundo proyecto, parece que acabáis de aterrizar y no es así realmente, lleváis varios años aquí, muchos años nosotros ya en entregamos España. la primera promoción en el 2024 y ahora mismo tenemos una cartera alrededor de unas de suelo para 1.000 y pico unidades más y seguimos haciendo compras. Vuestro segundo proyecto es un proyecto en la Costa del Sol, se llama 360 Cordia, si no me equivoco. ¿Cierto? ¿Cómo es este proyecto? Es un proyecto que está focalizado básicamente en segunda residencia y muy focalizado a un cliente extranjero que lo que está buscando no solo es un sitio donde pasar unas vacaciones, sino que lo que está buscando es todo un concepto donde ahora mismo lo que más está primando es cómo son las amenities, cómo es el servicio que esta persona está buscando. Es decir, lo que estamos percibiendo es que el cliente lo que está buscando es no solo una inversión residencial, sino una experiencia que lleva consigo pues toda una serie de amenities. Es decir, lo que quieren es llegar y tenerlo todo hecho. Tener la casa hecha, tenerla decorada, que prácticamente con cualquier aplicación pueda tener la casa limpia. Obviamente siguen siendo propietarios, pero cada vez más lo que estamos viendo es que ese propietario lo que demanda es todo un abanico de servicios que nosotros como promotora pues entendemos que hay que darle y es lo que está realmente buscando. Si estos dos proyectos que tenéis creo que son en Costa del Sol, ¿qué tiene atractivo la Costa del Sol en este momento para ese mercado en el que estáis desarrollando ese mercado residencial? Y lo que tiene atractivo la Costa del Sol es que es un mercado tremendamente líquido, es un mercado profundo y es un mercado donde hay una demanda, no voy a decir infinita, pero una demanda, podríamos decir, amplísima en el sentido, mira, del 35% de las unidades que tenemos vendidas, tenemos 21 nacionalidades. 21 nacionalidades, desde gente en América, polacos, húngaros, gente de Reino Unido. Realmente hace poco salía en prensa que Marbella se estaba posicionando a nivel mundial, digamos, como uno de los grandes polos. Me parece que ya estaba superando otros destinos a nivel de renta per cápita y lo estamos viendo, es cierto. O sea, no era un titular como puede parecer, sino que estamos viendo realmente que la demanda es... Y en nuestro caso nos dirigimos a un cliente con un nivel adquisitivo muy alto. Entiendo que estáis explorando nuevos proyectos. Estamos explorando nuevos proyectos. Nosotros como promotora ahí yo creo que tenemos algo singular, o sea, además allá de esos más de 25 años y 600 profesionales, es una empresa familiar y digamos la propiedad son promotores. Entonces yo creo que el hecho en estos momentos de ser promotores, más que un fondo de inversión, pues le da otro carácter, ¿no? ¿Y se habla mucho de suelo, Fernando? Nosotros, por ejemplo, se habla de suelo porque nosotros yo creo que somos de los
bueno, dentro de nuestro ADN está en no solo invertir en suelo finalista, sino nosotros entramos en desarrollo de suelo. O sea, nosotros creemos que para poder suministrar materia prima a nuestra propia empresa, necesitamos ser capaces de generar nuestro propio suelo. Entonces entramos que a nivel de... Por eso decía un poco la diferencia. ¿Cuánto tardáis en desarrollar ese suelo? Bueno, aproximadamente. Depende porque son temas que nosotros miramos. Nosotros siempre tenemos el foco puesto en, yo te diría, en desarrollos que van a más largo plazo, a medio, pero aquí también yo, digamos, como promotor y suscribiendo totalmente, porque antes estuve en otra empresa donde participé en compras de suelo en Carriles de Soltera, la que se llama Valgrande, de Casada, allí en Alcobendas. Al final yo creo que lo que acaban de contar es cierto, o sea, te encuentras con todo tipo de trabas administrativas. La ley yo creo que es excesivamente garantista, pero también como promotor puedes jugar con la forma en la cual pagas el suelo. Es decir, el hecho que se dilate el desarrollo de suelo tiene un impacto directo en la rentabilidad, que puedes, digamos, mitigar ese impacto en base a unas condiciones de pago, digamos, un poco más ventajosas. Pero tarda lo que han dicho estos caballeros. O sea, si no, miremos Madrid y Nuevo Norte, el mayor desarrollo de toda Europa, que no sé si lleva 25 años o 30, lleva 30. O sea, cuando empezó aquello, creo que Canary Wharf en Londres iba a arrancar, hoy te pasas por Londres y aquello lo ves ya un poquito de modé, pues imagínate aquí que están arrancando ahora mismo, ¿no? Fernando, ¿nos podemos equiparar a Europa, hablando del sector inmobiliario? ¿Qué es lo que nos falta y qué es lo que nos sobra? Vamos a ver, depende mucho por países. Lo que sí que es cierto es que en países como Francia, en países como Inglaterra, sí que es cierto que te encuentras con grandes promotores que engloban el 30 o el 40% del mercado. En España eso es impensable. En España lo que tenemos es un sector totalmente atomizado y yo creo que a lo mejor fuera, pues estas empresas, bueno, con esta capacidad, pues yo creo que pueden llegar a establecer relaciones, yo creo, o pueden ejercer, digamos, el peso que tienen para poder promover pues ciertos cambios políticos que favorezcan el desarrollo de los promotores. Como bien decían mis compañeros, la vivienda es un bien básico. Tenemos un problema que esto no es fabricar coches donde puedes comprar bobinas de acero. Aquí hay que desarrollar una materia prima que se llama suelo, que lo más paradójico es que te subes a un avión y lo que ves que en España, lo que si algo sobra es suelo. Suelo. Ves las zonas que aún quedan por analizar, bolsas de suelo que no son finalistas, que de momento están ahí, se encuentran ahí, claro, y que no son finalistas. Esto no significa que lo que esté preconizando es hágase lo que sea donde sea, no. Hay que hacerlo, digamos, de una forma ordenada, como está en la ley. Lo único que sí que reclamaríamos los promotores es un poquito más de agilidad en ciertas tramitaciones para poder poner ¿Reclamáis una ventanilla única para no llevar esa tramitación a cada ventana, cada licencia que tenéis que obtener? ¿Necesitáis una ventanilla única, Fernando? Bueno, necesitamos ayuda. Ahora mismo lo que tenemos es un drama y realmente, pues, no sé si decir que los promotores casi nos consideramos medio héroes, porque realmente cuando empiezas un desarrollo, incluso un proyecto, yo me he llegado a encontrar en suelos finalistas, solicitar una licencia con un proyecto absolutamente que cumplía toda la normativa. La licencia es un acto reglado y estar 3 años para que te den una licencia. 3 años. 3 años. Entonces esto es un drama. No sé, ¿quieres decir algo, Jorge? Bueno, ha dicho muchas cosas. Yo sabéis que no soy muy llorón, ¿no? Yo soy más de hacer que de llorar. Ha dicho 2 cosas que me parecen interesantes, Fernando. La primera, es verdad que en Europa estamos, o sea, en España más atomizados en Europa lo que es la producción, pero es verdad que empieza a haber concentración. Es decir, antes de la crisis las grandes promotoras eran el 5%, ahora pueden estar en el 15%. Y muy probablemente es una cuestión que se irá concentrando. Eso significa, perdóname, que las pequeñas promotoras van a tener un escenario complicado para poder sobrevivir. A ver, pequeñas promotoras, siempre estamos hablando de la generalidad, es muy complicado. Pequeñas promotoras siempre van a estar, bueno, nuestro negocio es en bienes raíces.
Entonces, un tío en Ciudad Real va a estar siempre una promotora pequeña en Ciudad Real o en Burgos, en mercados donde quizás el volumen no sea muy grande. Nosotros en Asprima digamos que tenemos las tres categorías. Nosotros tenemos los cotizados y los que están con fondos grandes. Luego no nos olvidemos de mucha empresa familiar que es muy grande. Quiero decirte, el caso de Cordia es el típico, pero es que ahí tenemos pues a Colomer de Priconsa o a Ercesa, ¿no? Quiero decirte que son claros ejemplos de gente que hace con muchísimo volumen, pero que se juega su capital, ¿no? Y ese todavía va a crecer más. Luego están los medianos más pequeños y los pequeños, de verdad. Entonces, conviven. Es verdad que el pequeño cada vez va a tener más dificultad, sobre todo de financiación, porque la crisis sí que cambió el modelo. O sea, ahora se mira primero el balance, luego el track record y luego el proyecto. Antes de la crisis era el proyecto y ya está. Entonces, yo creo que es esa transformación de la industria donde caben todos, pero que sí es verdad que se va a poder hacer poco a poco. Y luego con el tema del desarrollo del suelo, fíjate, sí sería muy sencillo, es decir, que las administraciones estuvieran coordinadas y que se cumpliera la ley. Ya está. Si a mí no me importa pasar 62 informes sectoriales, no me importa. Lo que me importa es que me contesten en 3 meses. Y que estén coordenadas. Es que a lo mejor, quiero decirte, como emergencia habitacional, por mucho que les cuesta a todos los técnicos, es que tengo que implantar el silencio positivo en todas las normativas. Quiero decirte, no existe no estamos ante una emergencia habitacional. Nosotros lo decimos, el verdadero especulador es el que pone trabas en convertir suelo rústico en suelo finalista. O aquel que pones trabas para hacer una licencia en 3 años. Quiero decirte, ese es el que no está haciendo desarrollarse. Ese es el verdadero especulador. Entonces, vamos a trabajar en el sentido de que se cumpla la norma y que los informes sectoriales, primero, que contesten lo que tienen que contestar, que muchas veces no lo hacen. Segundo, que estén coordinados. Y tercero, pues chicos, si es que estás atascado y tardas 12 meses, pues chicos, pues a los 3 meses tiro. Si no, haz tu trabajo. No. Ayer teníamos una mesa, lo te voy a decir, porque se encontraba con nosotros Sergio Arana de Urbanitae, director de Real Estate, y decía, hay un problema que yo creo que decía que está ocurriendo, porque mientras que todas las empresas están trabajando, muchos de los gestores que se dedican por aprobar licencias o los funcionarios están en casa. ¿Qué pasa? Que ellos no tienen incentivo. Pero nosotros necesitamos un incentivo. Mira, o sea, perdemos dinero cada vez que alguien no nos aprueba, nos pone una traba administrativa, pero es que el resto se encuentra teletrabajando. Mira, y tienen incentivos, con lo cual les da igual dilatar el plazo menos, ir más rápido, menos rápido. Yo no sé, ahí eso lo dejo sobre la mesa porque se planteó ayer en este programa. No, mira, ¿sabes lo que ocurre? Que yo intento ser empático con todo el mundo, porque todo el mundo tiene problemas, ¿no? Y cuando yo hablo de que la vivienda no es el problema, sino, o sea, la enfermedad sí es el síntoma, es decir, los técnicos, igual que los promotores, hay gente buena, mala y regular, ¿vale? O sea, que en todos los sitios, yo me encuentro gente técnica en las administraciones de la comunidad muy buena, que saben lo mismo más que yo, mucho más que yo, y trabajan lo mismo y más que yo. O sea, que eso no metamos un poco en el saco, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de las licencias, yo siempre lo he dicho, es decir, las licencias es un acto reglado, con parámetros urbanísticos que están totalmente determinados. Y yo no me puedo pasar de una altura de una cornisa. Es decir, que entonces, es comprobable, la ¿no? inteligencia artificial, quiero decirte, la tecnología debería de valer para que se apruebe automáticamente. Porque lo que sí, en los malos funcionarios, lo que no puede ser decir, bueno, sí, lo que dice la ordenanza, pero aquí las casas las hago, que a mí me lo han dicho, se hacen como digo yo. No, mira, perdona, no. Eso no es así. Es decir, eso se llama también presuntamente prevaricación, porque no estás cumpliendo la ley, ¿no? Entonces, pero también os digo una cosa, quiero decirte, yo también me pongo en sus zapatos y miras las cosas 200.000 veces, porque hemos judicializado también a la administración pública. Y un tío que estaba funcionario, macho, que gana su sueldo y que tiene sus hijos y tal, oye, lo mira 200 veces antes que firmarlo, no sea que Ecologistas de Nación también le pongan una demanda y vayan contra su patrimonio. Es que si yo estuviera ahí, también me lo pensaría. Entonces, quiero decir, a lo mejor tenemos que cambiar esa ley también. En Francia solamente puede haber prevaricación en los jueces, porque los otros son
cuestiones administrativas. Entonces, claro. Si yo libero a los técnicos sin esa espada de Damocles, donde, joder, si lo hago mal o si hay intereses serpurios, me van a meter un puro que, joder, que yo tengo que pagar la hipoteca y el colegio de mis hijos, pues a lo mejor lo harían mucho más rápido. Entonces, quiero decirte, esas cosas, pues normalmente no se cuentan. Y yo lo defiendo. Entonces, hay técnicos que se convierten, ¿cómo te diría yo?, en garantes de la sociedad. Y mira, oye, ni tú eres legislador ni eres juez. Tú lo que tienes que aplicar es la ley y se acabó. Sí, pero que tienes responsabilidad. Y hay otros, los pobrecillos, que se matan a trabajar y que luego encima tienen ese desarrollo. Entonces, eso, la relación de la administración con respecto al administrado debe de cambiar. Y luego, uno que me parece fundamental. O sea, las ciudades las hacemos los promotores con las reglas que nos da la administración. O sea, lo dice héroes, yo lo digo, es decir, somos los héroes del silencio. Bueno, hasta que llegué yo, que entonces como soy un boca chancla, me he puesto ahí a repartir y entonces ya lo del silencio somos menos. Pero somos los héroes del silencio porque sufrimos todo eso en silencio. Entonces, la sociedad se tiene que dar cuenta de que hacemos las ciudades con las reglas de la administración, tanto de los ayuntamientos como de las comunidades, y tenemos que pedir por favor las cosas. Que no, hombre, que no. Que no. Que no. Bueno, Caliente, Eloy, que tenía ahí pendiente de que dijeras una algo. Realidad. Esto que habéis mencionado del incentivo, de la falta de incentivo del funcionario público para ir más deprisa, pues es una realidad, más allá de la responsabilidad personal de cada uno. Y es una realidad también esta judicialización que hace que se firme con miedo determinadas cosas, ¿no? A ver si van a ir al final contra uno mismo. Yo creo que hoy, me puedo equivocar, pero no hay ninguna fase del proceso de desarrollo de suelo que no se pueda procedimentar, reglamentar y establecer un plazo razonable. Ninguna. Y esto tendría que ser, desde hace muchos años ya, un proceso industrial, como lo es cualquier proceso de negocio. Porque, insisto, con lo que ya sabemos, ¿no?, del proceso urbanístico, la tecnología que existe a disposición de ese proceso urbanístico, todo este desarrollo de suelo podría ser un proceso tasado en tiempo. Y esto permitiría algo que hoy no es posible, que entrará capital a financiar ese desarrollo cuando tenga una certidumbre de plazos que se van a cumplir porque la ley lo respalda, además. Es tan obvio que parece mentira que no nos pongamos de acuerdo para impulsarlo. Me gustaría estar hablando dentro de 10 años de que todo esto lo soluciona la inteligencia artificial. Va a forma más rápida, es verdad. verdad. Es que bueno, dentro de 2 o 3 años, por ejemplo, que esto lo puede solucionar la inteligencia artificial. Eso Ojalá. sería lo bueno, ¿no? Sí, ¿no? La respuesta la tiene esta mañana aquí encima de la mesa Alberto Alcázar, CEO de Evox, ahí en Europa. Alberto, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, ¿Qué tal? buenos días, Elena. ¿Todo? Y al resto encantado, ¿eh? Menudo pedazo de panel que has montado. Muchas gracias por invitarnos. Lo que va saliendo siempre, día a día, semana a semana. Oye, me gusta este lanzamiento de Gravity. Decís que es un cerebro artificial inteligente pionero que marca el presente y el futuro de las ventas de inmuebles en el sector inmobiliario. ¿Qué realmente? ¿La IA viene a cambiar el sector inmobiliario en los próximos años? Si me preguntas a mí, yo creo que la respuesta es que ya lo está cambiando. Poco a poco, todas las tecnologías tienen un impacto al principio menor. Es difícil que los promotores, en este caso, den el primer paso. ¿Quién es el primero? Me espero a que otros se equivoquen y luego elijo. Entonces, pero luego es una mancha de aceite, ha pasado con otras tecnologías antes. Lo que estamos viendo desde eBoost es que la inteligencia artificial es una tecnología bastante diferente en impacto a lo que ha habido en otras. No sé cuántas N veces el impacto se va a notar en este sector y en todos. Y además he de decir que es una buena noticia que quiero compartir, y es que yo he vivido otras revoluciones de PropTech con otras tecnologías en el sector inmobiliario en general en España y en Europa, y desde luego en España esto nos lo estamos tomando muy en serio desde el sector, desde el promotor, desde el que hace retail, desde los inversores, sobre todo los inversores, los consultores. Todo el mundo lo está mirando de cara y están viendo que aquí está pasando algo. En otras ocasiones las balas casi las esquivábamos. En esta ocasión lo estamos mirando de cara, nos estamos ocupando de que yo creo que en muchos casos la IA sea una oportunidad de mejorar.
de mejorar, y me voy a meter en la conversación de antes porque me parece muy Sí. interesante. La IA yo creo que va a ser una herramienta muy potente para ayudar si la administración se transforma con la inteligencia artificial, lo cual no es fácil por muchos motivos, no porque no se quiera, porque no es fácil. Para empezar, Ujú. es un problema, no es que el gobierno o es que las comunidades, es que es muy complicado. Pero si se utiliza, y seguro que se está utilizando y se utilizará más a más, todo lo que es automatizable, procesos, fases, sistemática, datos, los datos que tiene la administración son casi infinitos. Si eso se Ujú. pone al servicio del sector y de la propia administración, y la IA es una máquina fantástica, cuantos más datos de valor tenga. Entonces ahí el valor de la IA es verdad para la administración, para el tema del suelo y para otros muchos, para la revisión de proyectos. Si es Ujú. que te lo revisa en el primer milisegundo Ujú. y te dice lo que cumple la normativa y lo que no. Y además, si la entrenas, te da alternativas que se las mandas en ese milisegundo al promotor para decir, oye, esto no lo estás cumpliendo según el entrenamiento que me ha dado el técnico municipal previamente. Ujú. Para ajustarte a la normativa tienes que hacer esto, preséntamelo sin Ujú. esperar ni los 3 meses reglamentarios, o sea, mínimos que en teoría existen, ni los 3 años Ujú. que de hecho está pasando, ¿no? Ujú. O sea que sí, que la IA está impactando en el sector. Muchos se Ujú. están dando cuenta, otros todavía no, pero Te iba a preguntar, Alberto, porque claro, fíjate, yo no sé si el sector inmobiliario está preparado para adoptar la IA, esa tecnología en los próximos años, porque de hecho vosotros con la compañía nace en Abu Dhabi, lleváis, no sé si, corrígeme, 2 años, y lleváis con presencia en España poquito tiempo también, pensando en hacer una sede física, creo que en Gijón, ¿no? Donde vais a tener la compañía. ¿Qué esperáis del mercado? ¿Qué esperáis del sector? bueno, te cuento un poco toda la Sí, historia en un minuto, ¿eh? Nacemos en España, somos nacéis en nativos España. en España, somos nativos en IA y nativos en España. O sea, surge de un promotor, que esto me ha gustado lo que ha dicho antes Fernando de Cordia, que los propietarios son promotores, aquí el propietario mayoritario es un promotor, y surge en 2024 para solucionar sus problemas de comercialización, sobre todo de segunda residencia y del marketing, para no depender de terceros. Y quiere resolverlo con tecnología, y en ese momento la que está desarrollándose con más velocidad es la IA, entonces adoptamos ya desde el principio. Y el año pasado nos invirtió el Fondo Soberano de Abu Dhabi, ganamos Ujú. un concurso internacional, fuimos dos empresas europeas, lo ganamos, solo una de real estate en todo el mundo fuimos nosotros, entonces nos invirtió el Fondo Soberano y Ujú. nos hizo que la matriz de la empresa se fuera allí. Somos Ah, ahora una ah, ah, compañía ah, emiratí ah. con origen español. Pero bueno, Vio que había muchos... talento, Sí, había había talento, talento hay, ahí. hay mucho talento en España en el sector inmobiliario es infinito. Yo que trabajamos, nosotros estamos en 6 países: Sí. Emiratos, España, Portugal, Rumanía, Georgia y Estados Unidos. Em, España está, bueno, aquí que estamos entre españoles, estamos por encima de cualquiera de ellos a nivel de los profesionales que hay en el sector. O sea, ¿Ah, sí? sin duda, de los procesos. Tenemos un sector inmobiliario muy bueno. Por eso es la apuesta del 25% de la inversión europea viene aquí. No solo porque la rentabilidad sea muy buena, sino porque hay gente Muy muy, muy buena. buena y empresas muy buenas Ujú, desarrollando infinidad de proyectos diferentes. Sí. ujú. Y Em, las mejores están en las primeras, lo sabéis. Además, Bueno, iba a decir, porque claro, estaba pensando en sostenibilidad. Vosotros hacéis muchísimo, Fernando, por la sostenibilidad. De hecho, habéis obtenido no sé cuántos premios nacionales e internacionales desde ULI, desde Bloomberg Televisión, en New York Times. Habéis salido siempre como empresa referente. La sostenibilidad para vosotros es importante, ¿no? Bastante más que importante, ¿no? Yo te diría que va incrustada dentro de nuestro ADN. Prácticamente casi todos nuestros proyectos tienen una o varias certificaciones. Como bien dices, hemos recibido pues prácticamente todos los premios habidos y por haber, como Sí, se ¿no? suele decir, tanto en la parte residencial como en la de centros comerciales o oficinas que hemos ido desarrollando, pero lo vemos como algo intrínseco al proyecto. No es algo que tú añades al proyecto, sino que el proyecto nace con esta aportación porque entendemos que bueno, los clientes, tanto finales en lo que sería la parte residencial, como usuarios, tanto en la parte pues, logística, de oficina o de centros comerciales, Ujú. entendemos que es un valor que lo tienen, bueno, que para ellos es relevante y quieren contar con partners que efectivamente también lo vemos así. Fernando, os habéis presentado en alguna de las 4 ediciones que se están celebrando a los premios de Saint-Gobain.
No te lo sabría decir, pero quizás para la ¿Ah, sí? quinta debamos pensarlo Bueno, adecuadamente. todavía está el plazo A lo mejor abierto, estamos ¿eh? abierto el plazo. Todavía Venga, pues está abierto el hablaremos plazo con que nos lo nuestros va a amigos de contar Saint-Gobain. enseguida Alberto García Blanco, responsable de sostenibilidad y economía circular de Saint-Gobain en España. Alberto, bienvenido. Pues Buenos muchas gracias. días. ¿Cómo Buenos estamos? días. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿Todo encantado bien? de estar aquí con vosotros. Fíjate Muchas que gracias por la estábamos invitación. charlando dentro y nos estabas contando la historia de Saint-Gobain. Saint-Gobain nació hace 360 años. Pues ya los hemos cumplido, sí. Ya se hemos cumplido. ¿Y cómo nace esta compañía? Pues es una historia bastante curiosa, yo creo que bastante singular y única, ¿no? Pues nace al final, cuando tienen que hacer la sala de los espejos del Palacio de Versalles, pues Colbert, el ministro del rey francés, decide que tiene que montar una empresa para hacer esto y monta Saint-Gobain. O sea que el origen nuestro, pues ya vamos para los 4 siglos. Madre mía. Y seguimos, seguimos. Sí, sí. Bueno, estamos hablando precisamente de una nueva edición. Habéis lanzado esa cuarta edición de esos premios Saint-Gobain a la mejor práctica de construcción sostenible en España, que este año además tiene algo especial porque se incorpora nueva categoría para poner en valor esas infraestructuras urbanísticas y también la incorporación de un indicador de adaptación climática. Correcto. ¿Qué significa para vosotros? Ahora hablamos del plazo y de si alguna de las empresas que están sentadas en esta mesa se pueden presentar todavía. Pues hombre, yo espero que sí. Espero que sí. Ahora cuando desgranemos un poco lo Un que hay poquito. dentro, pues seguramente verán si se pueden presentar o no. Pues para nosotros yo creo que son pues algo más que un reconocimiento en sí mismo, ¿no? Porque en Saint-Gobain pensamos que el lema nuestro es Making the World a Better Home, o sea, hacer del mundo un hogar mejor, ¿no? Y eso pasa necesariamente por transformar la forma en que construimos. Con estos premios que celebramos junto al Club de Excelencia en Sostenibilidad, pues ponemos el foco y damos visibilidad a quienes ya lo están haciendo bien. Ponemos el foco en proyectos reales, medibles, que demuestren que se pueden construir cuidando el planeta y a las personas sin renunciar a la viabilidad del propio proyecto, ¿no? Y hay algo importante, yo creo que también, que es que la transformación del sector no la puede hacer nadie en solitario. Mira que Saint-Gobain es un grupo grande y nosotros solos no lo podemos hacer. Por eso estos premios son también una forma de tender puentes entre todos los actores de la cadena de valor, desde administraciones públicas, constructoras, arquitectos, startups, y para nosotros, para Saint-Gobain, es asumir nuestro papel de tractores en este cambio, ¿no? Que es de alguna manera coherente con nuestra estrategia de Lead and Grow. Fíjate que estaba pensando que en la sostenibilidad hablábamos de lo importante, ¿no? Y del camino, de esa carrera que tenemos por delante. Yo no sé si ha dejado de ser, Alberto, un valor añadido para convertirse ya en una exigencia en el mercado. Bueno, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo el momento en el que estamos ahora mismo es decisivo, ¿no? Y siendo honestos, pues tenemos luces y tenemos sombras. Yo creo que para dimensionarlo, ¿no? Para dar alguna cifra y que se pueda dimensionar cómo es el problema, pues en el último informe de Naciones Unidas, la edificación y la construcción pues representan en torno al 37% de las emisiones globales. Consumimos en nuestro sector aproximadamente el 28% de la energía mundial y concentramos el 50% de la extracción de materias primas vírgenes. Es decir, que es uno de los sectores donde más nos jugamos frente al cambio climático. Claro, esa es la parte, digamos, un poco negativa del sector, ¿no? La parte positiva es que estamos avanzando. La intensidad energética de los edificios se ha reducido alrededor de un 8,5% en la última década y las certificaciones de edificios que comentabais antes, pues bueno, sigue aumentando, ¿no? Y esto al final lo que está ayudando es a una cierta descarbonización y un freno en el consumo de materias primas vírgenes y de otros recursos como pueden ser los recursos hídricos. Y ahí estáis vosotros para reconocer con estos premios cómo lo están haciendo las empresas. Cuarta edición de unos premios que nacieron ¿cómo y cuándo? Pues nacieron hace, como es 4 la cuarta años. edición, hace 4 años, Sí. intentando darle precisamente pues a incidir en lo que nosotros llamamos construcción sostenible, es decir, pues precisamente lo que acabo de comentar, ¿no? Si somos intensivos en el uso de muchas cosas, si somos parte del problema, debemos ser parte de la solución. Proyectos que fomenten, decía, la edificación respetuosa con el planeta y la construcción de entornos más sostenibles, proyectos para administraciones públicas, de constructoras, de estudio de arquitectura, de infraestructura urbanística y también de esa construcción social. Son 5 categorías, si no me equivoco. Se amplía ese plazo hasta el proyecto de startup. ¿Se amplía el plazo hasta cuándo? ¿Y quién se puede presentar? Pues hemos ampliado un medio mes más y se pueden presentar hasta, en principio, pues todas las categorías que has dicho, ¿no? Desde promotores, arquitectos, estudios de ingeniería, prácticamente estamos abiertos incluso promotoras, ¿no? Ahí, dependiendo de la categoría donde te quieras presentar, pues puedes ir a un nuevo. ¿Cómo está siendo la acogida?
Bueno, la acogida yo creo que va al mismo ritmo de otros años, ¿no? Sí. Al final acabamos recibiendo, pues no llegamos a 100 proyectos, pero no nos quedamos tampoco muy lejos y en todas las categorías yo te diría que es una acogida relativamente buena. Todos los años siempre pensamos, el año que viene vamos a ver si conseguimos que vengan los mismos, ¿no? Y llega el año siguiente y tenemos los mismos o más proyectos que el año anterior. Fecha de presentación, decíamos, está el próximo 8 de julio. Correcto. Ahí se puede presentar, ¿no? Uh-huh. No sé si aquí alguno de los que componen la mesa, no sé si Cordia, que decíamos, por eso le preguntaba la sostenibilidad, están pensando en presentarse a uno de los premios. No sé, pero lo consideraremos. Sí, ¿no? Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que el perfil al final es muy, muy diverso, ¿no? Que es lo que buscamos de alguna manera. Pues si lo que pretendemos es alinear de alguna manera la cadena de valor, pues tiene que ser diverso el perfil de los que se presentan a los premios. Uh-huh. Bueno, Alberto, la inteligencia artificial aplicada al sector también tiene mucho que decir en sostenibilidad. Bueno, como decía antes, la inteligencia artificial es capaz de gestionar grandes y ingentes cantidades de datos. Eso te hace tener control inmediato y te hace tener buenas comparativas con lo que quieras, donde quieres llegar. Entonces te puede permitir, por supuesto, tener edificios más sostenibles, géneros digitales, o sea, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de luego la inteligencia artificial, como cualquier otro ámbito, ayuda. Hoy por hoy yo no conozco ningún proyecto porque nosotros no nos dedicamos a eso exactamente, no conozco ningún proyecto donde esté implantando, pero estoy seguro que habrá muchos en España y en el mundo, porque se está masificando el uso, ¿no? Uh-huh. Un adjetivo para definir los 6 primeros meses del año. Espídicos. Espíricos. Es que la IA va a una velocidad de la luz. Somos como SpaceX. Pues así, igual. No, de verdad, es que... Y además no nos podemos quedar atrás. Ajá. Alberto, para los 6 primeros meses del año, un titular, un adjetivo. ¿En cuál te quedas? Yo te diría que sorprendente. ¿Sorprendente? Sí. Fernando. Yo casi iba a decir lo mismo, sorprendente y mejor de lo esperado. Bueno. Sería mi titular. Yo le había preguntado a Eloy. Eloy, ¿sorprendente? Sí, bueno, lo dije antes, continuista. Como decía Jorge, pero en cierto modo sorprendente. Podría ser sorprendente la segunda mitad, ¿no? Pueden ocurrir muchas cosas. Bueno, vamos a ver, quiero decirte... solamente yo tengo claro, ¿no? Una cosa, de que el mundo es súper líquido y entonces cambia constantemente. Y hemos pasado 200 crisis o riesgos y hemos podido con todo. Uh-huh. Yo siempre digo lo mismo, a mí lo único que me preocupa es la demanda. Siempre es de verdad lo único que me preocupa. Todo lo demás son problemas que resolvemos. Uh-huh. Tenemos que seguir dando, y además es una cuestión política, la seguridad jurídica adecuada para que la gente pues siga invirtiendo en España, tanto en talento como en inversión. Entonces, pues ahí seguiremos charlando, ¿no? Porque aquí seguiremos, ¿no? Pero claro ya después de vacaciones, ¿no? Todavía nos queda todavía nos queda un poquito, ¿no? Nos queda todavía muchos foros y mucho trabajo por delante el mes de julio. Una cosa solamente. Que nos vamos. A ver, una cosa. Que no nos vamos. Que vendes otro día y no lo cuentas. Vale. Gracias, Jorge, Alberto, Fernando y Eloy. Gracias, que vaya bien.